Students Book, pages 46 and 47. Activity 5. On futureme.org, people write to themselves in the future. Me Today has written 3 emails to her future self. Listen and read. How old will she be 10 years from now? futureme.org. To me today at email2018.com. Subject. 10 years from now. Dear future self, it's 2018. I'm in my 7th grade English class. 10 years from now, I'll be studying at a big university. I'll probably have a lot of classmates from different parts of the country and the world. I won't be making much money yet, so I'll be living in a small apartment near the university to save money. But I know I'll be successful after I graduate. Me Today. To me today at email2018.com. Subject. 30 years from now. Dear future self, it's 2018. Right now, I'm in 7th grade. In 30 years, I'll be living in London and learning to speak another foreign language, probably Japanese. I'll be working in a beautiful office with a great view of the Thames. And I hope I'll be running my own business. I won't be bringing up a big family because I'll be working hard. It's okay. I won't work long hours all my life. I really want to have children, a dog, and a cat too. Me Today. To me today at email2018.com. Subject. 50 years from now. Dear future self, it's 2018. I'm 12 years old this year, and I'm in 7th grade. Wow, I'll be 62 years old 50 years from now. I'll probably be living back home in my country. I definitely won't be working. I'll be living in a small house, enjoying my retirement. My grandchildren will be visiting me often. We'll be taking rides in my flying sports car. Me Today. Okay, can you tell me 2 things that she'll be studying at a big university? Oh. She'll be successful after she graduates. Okay. Excuse me? You mean one thing she won't be doing?
Thank you. Jorge, can you tell me 2 things that me today will be doing 30 years from now? 30 years from now, she will speak a foreign language and she will be living in London. She will be learning a foreign language and she will be living in London. Okay, thank you. Amy Alvarado, can you tell me one thing that, or find one thing, did you find one thing that you won't be doing in 30 years? She won't work long hours all her life. She won't work long hours. Great. Daniel, can you tell me 2 things that me today will be doing 50 years from now? Can you tell me 2 things that me today will be doing 50 years from now? You are not here, I think. Okay, Farah, can you help me? Farah Arita, can you help me? Number 3. What? Can you help me with number 3? Okay, find 2 things me today will be doing 50 years from now. Find 1 thing she won't be doing. Yeah. Waiting for the answer, Farah. I don't know, sorry. Okay, Christian, can you help me with that? She won't be working. She won't be working in 15 years. What else? She'll I don't know. She won't be living in London, probably. I don't know. She'll probably be living back home in her country. Say one more time, Yari. She'll probably be living back home in her country. She'll probably be back at home in her country. Very good. Good job. You want to say something? No? Yes? Okay. In 7th grade, in 30 years, I'll be living in London and learning to speak another foreign language. I won't be, okay, this is 30 years, right? This is 10 years. Back home in my country. I definitely won't be working. She won't be working. And she'll be living in a small house. That's American. She'll be living in a small house. Tell me to read the directions, please, Isabella. Okay. Sorry, I'm old and deaf. Can you please speak louder and slower? Listen and read. Where will people be taking vacations in the first place? You're great. Thank you so much. Thank you. Thank you. Student's Book, page 48. Activity 7. Listen and read. Where will people be taking vacations in the future? I'll definitely buy a nice car when I grow up. A car? We'll probably be flying around in spaceships when we're older. You're such a dreamer. Well, maybe in 20 or 30 years. So do you think we'll be taking a spaceship to work every day? Why not? I'll be living in Tokyo and working in Madrid. But the world is running out of oil. If there's no oil,
How will we fly around in spaceships? People will discover a new source of fuel, so we won't need oil. But if we all have spaceships, traveling won't be exciting anymore. Where will we go on vacation? Maybe we'll be visiting other planets. Wow. Okay, Jorge is Kevin and Daddy is Lisa. Okay. I'll finally buy a nice car when I grow up. A car will probably be flying around in spaceships when we're older. You're such a dreamer. Well, maybe in 20 or 30 years. So, do you think we'll be taking a spaceship to work every day? Why not? I will live in Tokyo and work in Madrid. But the world is running out of oil. If there's no oil, how will we fly around in spaceships? People will discover a new source of fuel, so we won't need oil. But if we all have spaceships, traveling won't be exciting anymore. Where will go on vacation? Maybe we'll be visiting other planets. Okay, thank you. So let's try for another Lisa and another Gavin, see who does better. Okay, Lisa's gonna be Samantha and Gavin is gonna be Daniel. Okay, I asked those students to speak loud because we have online students and sometimes they can't hear what you're saying, right? Said loud and slow. Maybe you can speak like a robot, just as Isabella did. What is Lisa and who is Gavin? Daniel and Samantha. Samantha's Lisa and Daniel's Gavin. Gavin. Well, maybe 70 or 30. Why not? I don't think we have any. People will discover a new source of fuel. So we won't need oil. Maybe we'll be hey, let's go to the moon. Or do you want to go to Mars? I don't know. I don't really like Mars. It's too cold. Okay, let's go to the moon. Okay, let's go to the moon and have a party there. Okay. Let's go. Yeah. Wanna try? Okay. So I guess I'm gonna give Gavin. You wanna try to read or you wanna try to go there? What do you mean? I didn't understand what you said. Read. I want to read too. You wanna do? Oh my God! Everybody wanna do it now? Okay. So okay, Kristen is Gavin, and Isabella is Lisa. A car will probably be flying around in a spaceship when we're older. Well, maybe in 20 or 30 years. So, do you think we'll be taking the spaceship to work every day? Why not? I be living in Tokyo and working in Madrid. But we're running out of oil. If there's no oil, how will we fly around in spaceships? People will discover a new source of fuel. We won't need oil. But if we don't have a spaceship, probably won't be Well, sorry. Maybe we'll be visiting other planets. Yeah, there's some ambitious person here.
But you gotta make sure when you're talking, you got your mic off. Okay, thank you guys. That was a good job. Okay, help me to complete this. Para number 1. In 100 years. In 100 years, will Okay, listen, see. Sorry, Farah. We need to listen first. Student's Book, page 48. Activity 9. Listen and stick. Then complete the sentences. Use the correct form of the verb. 1. Dad, what do you think the world will be like in 100 years? Dad, what do you think the world will be like in 100 years? I don't really know, Fabio, but I am sure it will be very different from our world now. I don't really know what it will be, but I'm pretty sure it'll be very different than what it is now. Do you think people will be traveling to other planets by then? Do you think people will be traveling to another planets by then? Yeah, probably. Things change so quickly now. So people will travel to? Will travel to another planet. Mister, that line's too small. That doesn't fit in the line. Write it down the line. Write down the line. Travel to? Yeah, in 100 years, we'll travel to another planet. We'll go to the moon, we'll go to Mars, we'll go to Jupiter. Okay, number 2. What's going on with number 2? What do you think life on another planet will be like? I don't know, but I don't think I want to go there. I like life here just fine. Me too, but it might be fun to visit another planet. Maybe there are aliens and cool stuff like that. You can go first and tell me how it is. He doesn't want to go. 2. What are you doing? I'm writing in my diary. What are you writing? What are you doing? I'm writing my diary. So what are you writing? About? What are you The writing? future. You mean about spaceships and stuff like that? No, I'm writing about my future, where I think I'll be in 20 years, what I'll be doing, stuff like that. 20 years from now? So where do you think you'll be? Promise you won't laugh. Promise. Well, for a start, I'll be living in Paris in a house with 3 dogs, all poodles. I'll be talking to my dogs in French. Do you think your dogs will understand French? Of course they will. They're French dogs. You know, I've always wondered about that. Do you think dogs can learn different languages? I wonder. So in 20 years, she'll Be living In Paris. be living in Paris, France. He'll be living in Paris, France. He loves city. She's gonna have 2 poodles. And the poodles are going to speak French, so she won't have a problem with that. Da-da-da-da-da. What about number 3, my friendy? 3. What do you think you'll be doing after you graduate from high school, Serena? Paris, France. What? 3. What do you think you'll be doing after you graduate from high school, Serena? College, I'm sure. How about you? What will you be doing in, say, 15 years? I'll be working on a big movie. A movie? Are you planning to become a movie star? No, not a movie star. A movie director. I'll be working with all the big Hollywood stars. Really? And how will you do that? Well, I'm pretty good at making short movies on my computer right now. I just need one big break. And voila!
Meet the next Spielberg. Sure. I just hope you won't forget us once you're rich and famous. Of course not. You and Mom will be walking on the red carpet with me. Oh, I like that idea. Okay, so in 15 years, he'll be working. Working in a movie. Working on a big movie. On a big movie. Thank you, Jorge. He'll be working in a big movie. He'll be working in a big movie. And last one. 4. Hey, let's write to our future selves. What are you talking about? We should write something to ourselves in the future. And how do we do that? Through the website Future Me. Haven't you heard of it? You send an email to yourself and write about your future dreams and wishes. Future Me will send this email to you at a specific date, say 40 years from today. So exactly 40 years from now, we'll be reading our own emails that we wrote to ourselves. Right? That's kind of freaky. I think it'll be awesome. We can see if any of our hopes and dreams came true. Let's look at the website together. They'll be reading emails. Yeah, they'll be reading emails. They'll be reading emails. Okay. Okay, number 1, help me here, my friend Kristen Valentina Valenzuela. Díaz Muñoz. The sun will be shining, sorry. The sun will be shining every morning when I see you. I know. I don't sing very well, but I don't care. Georgie? It won't be raining. Some people? It won't be raining. I'm sorry. It won't be raining. It won't be raining. Daniel McAllister. Some people will be swimming in the pool. Some other people will swimming at the beach. Some other people will be swimming in the river. Okay, Yari? My dad, I don't know. So you look at the picture. You gotta look at the picture. So then it'll be easy. Will be sleeping? What? Will be sleeping? Yeah, that's a lazy guy. Not your dad. This guy in the picture. Okay. Para Carolina. My mom will be reading. We'll be reading a book. My mom will be reading a book. Okay, Isabela Maria. Isabela Fernanda. Okay, I don't want to play this game. Just help me here. Like your mom. My mom? Mi mamá no se llama Michelle. Your aunt, right? Ah, got it. Se llama Johanna Michelle. Got it. Pero le dice Michelle, entonces... I like Michelle. It's a good name. Lucy will be... Yeah,
Very good. Lucky will be making a sandcastle. Yeah. Lucy will be. Yeah, we'll be making sandcastles. Have you ever done a sandcastle? Have you ever made? Sorry. Have you? No? Have you? Are you good at it? Have you? Yes. Willy Wonka. Amy Machado. Really will be playing with a ball. We'll be playing with a ball. Para Martinez. The baby will be eating. Yeah, the baby will be eating. And what about Samantha, my granddaddy? Fishing, nice. I like fishing. I never fished, but I like fishing. What about seagulls? Daniel MacArthur. Seagulls. Flying? Yeah. You're such geniuses. Now got 100%. No, you're not. This stuff is too easy. This is for kindergarten. Yeah. This is different. Huh. Choose the future continuous for this time, tomorrow. Ah, gotcha. Okay, go ahead, Kristen. The future continues, guys. Come on. This is not difficult stuff. Will you be working until midnight? Will you be working until midnight? Yeah. No, I won't. I will be sleeping and farting. Okay, number 2, Samantha. Yeah, to London. This time tomorrow, they'll be traveling to London. Okay, that's great. Amy Fabiola. I won't be playing golf this afternoon. No, I won't be playing golf this afternoon. I have to study. I have to study English with Mr. Johnny, you know. He gives us a lot of homework and yeah. I don't really like that class, but my mom sent me to class every day. So. Mom, wait, where am I? Okay. Georgie Manuel. Okay. I'm sure it will be raining when we arrive. Take a jacket. No, Mom, I don't want to take a jacket. Well, take the umbrella. Mom, I don't want to take a jacket or umbrella. But I'm sure it'll be raining when we arrive. Oh, Mom, I don't really want to take any of those things, you know? I'm a cool guy and my friends are going to think like I'm like a weirdo or something like that. Bringing an umbrella? Okay. You're going to get wet? Get wet. It's not my problem anymore, boy. Okay, I lost my mom. Don't worry, Fararita, don't worry. Farah. Okay, sorry. Don't worry, she has been looking for. She'll be looking for. Yes. Bargains. It's like, okay, how much is that pair of jeans? Is 1,000 lempiras. Okay. That's the best price? Okay, take it by 900. I'm gonna give you 700. No, 700 is not good for me. Okay, I'm going to give you 720. No. So what is the best price? 900 is the best price. Okay. What if I give you 750? That's bargain.
Usually you don't bargain in a store or in a mall. You can bargain in el mercado or, yeah. That's bargain. Pararita, we're waiting for your answer, my friend. We are waiting for you. What is the answer? You haven't told us. Don't worry, she has been looking for bad. I've lost my mom. Don't worry, she'll be looking for bargains. 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 Okay, Amy Alvarado. Will the baby be sleeping again? Oh no, will the baby be sleeping again? No worries, baby's awake. Okay, now we can dance and play and run and jump and go to the fence and go to the roof and jump to the pool. Oh my God. Oh my God, that's a lot. Please sit down and be quiet. Okay, what about you, Daniel McAllister? Very good. Hey, are you alone? Yes, I'm alone. In the plane? Yeah. Where's your mom? Where's your dad? Well, no worries. My family will be waiting for me at the station. Okay. Listen. Okay. What will you doing tomorrow morning? Well, probably fighting. No. I'm kidding. What will you be doing tomorrow morning? I'll be exercising, you know. I'll be building some muscle, you know, like. I'll be probably fighting with my cat because. Fighting with your dad? Why do you fight with your dad? Cat. Fight with your dad, you know? Cat. With a cat. Because With I'm a stressed. cat? So you call your dad a cat? No! The cat. I'm gonna fight with a cat, not with my dad. You are going to watch the Thundercats? Why? Okay. Where are the children? Where are the children? Daddy Fuentes, where are the children? Where are the children? Perhaps they will be watching TV. Okay, so perhaps and maybe and perhaps they're synonyms. Quizás, perhaps. Es una buena palabra You para... don't know where are the kids, Daddy. The children. You think about this? I don't know. Perhaps it will rain today. I don't know. Perhaps, maybe. No. Maybe it's the same thing. Georgie, Manuel. Me. Georgie, Manuel, yes. They're in Spain. They will be having a great time. They will go dancing. They will go swimming at the beach, and they will go playing sports and running and jumping and having a good time here. The time of their lives. Okay, let's check this. Okay, now I want you to tell me what will you be doing in 5 years, and 10 years, and then 15 years. Write it down. I don't want you to tell me a whole story. I just want you to tell me one thing. I'll be doing this in 5 years. I will be going there in 10 years. I will speak in 2 in 15 years. If you don't know, doesn't matter. Make it up. Right? Bueno, esto no es una regla que tiene que hacerlo, ¿verdad? Just tell me what you think we'll be doing. If you don't know, make it up. Make it up. I will be playing with my cat in 5 years. Okay, that's okay. I will be, I don't know. I will be living in Europe. I will be studying at university. I will be making money. I will be helping others. I will be, I don't know.
Anything? 5, 10, and what? 15. No 50, 15. Calcetín, asistín, 15. I really like this class, you know. Mr. Johnny is so fun and always makes me laugh, you know. He's great. He's the best class ever. Yes. Yes. Okay, so Isabella says that she won't be doing anything in 5, 10, and 15 years because in 5... In 5 seconds. Well, let me finish. Let me finish. Please don't die here. Go to die to another place. Just kidding. Just kidding. Okay. Okay. Amy, what are you going to be doing in 5 years? What you'll be doing in 5 years? I will speak good English in 15 years. You'll be speaking good English in 5 years? Yes. Okay. But you speak good English now. Why you want to wait 5 years if you speak good English now? Georgie, what you'll be doing in 5 years? I will be studying in 5 years. Well, you're studying right now, guys. I mean, gotta be more creative, you know? Something you're not doing. We can do anything. Okay, think about what you'll be doing in 5, 10, 15 years, and you'll tell me tomorrow because I don't have time for this. Sorry. Sorry. I know you want to spend more time with me, but I'm sorry. You can't. You can't spend more time with me. I know you want to stay here in this class, but you can't because I got another class. Sorry. Bye. Mr. Rios, I will see you tomorrow. Have a great day. Bye. Bye. Have a great day. Bye, butterfly. Bye, guys. Bye. Take care. Give me a break. José, wow. Bueno. Hey, how you doing? ¿Cómo? No. Ay, doctora.
Bueno, vamos a comenzar la clase el día de hoy. Solo vamos a esperar que todos los estudiantes estén aquí. Por lo menos tengamos 25 estudiantes para poder comenzar. Hi, Daniel. Hola, Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo están? Doing good. What about yourself? Vamos a comenzar, Daniel. Solo un segundo. Pues, Denis, ¿cómo hago? ¿Todo bien? ¿Del 1 al 10? 11. No te he convencido. Ya te voy a poner aquella canción de Luis Fonsi. Ok, muy bien. Vamos a ver dónde estamos. Hey, Johanna. Hello, mister. Bueno, vamos a comenzar la clase. What is the date today? Today is Thursday. Thursday? June. Hello? July? Sí, es verdad. Todavía me quedé en junio. 2022. Bueno, vamos a comenzar con un bombshell. Bombshell. ¿Alguien sabe qué es un bombshell? ¿No? Bueno, un bombshell es como un escándalo. Un escándalo, un bombshell. Bueno, necesito decirles algo. El día lunes yo cometí un error. Bueno, más que un error, fue un horror. Un horrible horror. Y que tengo que corregirlo ahorita. Y le voy a explicar qué fue lo que dije. Bueno, en el presente simple hay 3 oraciones, ¿no? Tenemos la oración afirmativa, tenemos la oración negativa y tenemos lo que es la oración interrogativa, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a poner un ejemplo de lo que hice y de lo que no se debe hacer nunca. Por ejemplo, yo les decía, I have a friend, ¿verdad? Una oración negativa, yo dije, I haven't a friend. Y una oración afirmativa sería, do you have a friend? Bueno, este es el presente simple. Esto no se puede decir ahorita. Esto es un error, un horror. Esto es el presente perfecto. Yo he estado enseñando a mis estudiantes, los niños que yo llevo de 5 a 6 de la tarde,
el presente perfecto. Y el presente perfecto se hace con have. No sé por qué, no sé qué estaba pensando yo en ese momento, que como estaba haciendo oraciones con have, yo puse have. Pero esto no se debe hacer nunca. Las negaciones deben ir, pues obviamente con el mismo auxiliar, ¿no? Es obvio, si tenemos un auxiliar para hacer preguntas, ese mismo auxiliar se debe utilizar para hacer negaciones, ¿verdad? Esto es el presente simple. Como les digo, yo a las 5 de la tarde estaba haciendo una clase con presente perfecto, que es una gramática más avanzada, y ahí sí podemos usar haven't y hasn't. Y no sé qué estaba pensando que puse haven't, ¿verdad? Entonces, no se debe hacer eso. Ahorita vamos con don't. Las negaciones se hacen con don't y las preguntas se hacen con do. ¿Verdad? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún insulto? Bueno, ahorita sí me lo merezco, así que... Ok. Entonces, básicamente, cuando usamos el presente simple, nosotros tenemos algunas reglas especiales de cuándo debes agregarle, por ejemplo, ese a los verbos. Cuando usamos la tercera persona singular, o sea, ella, él o eso, tú tienes que agregarle ese a los verbos. Como en un 80% de las veces le agregas ese a los verbos. Algunas veces tienes que agregarles ES. ¿Cuándo le agregas ES? Pues aquellos verbos que terminan en las siguientes terminaciones. Valga la redundancia. ¿Cuáles son? SS, SH, CH, X, HCH, X y O. Muy bien, bien hecho. Incluso, como en una reducida cantidad, muy reducida, nosotros agregamos IS a los verbos en la tercera persona singular, she, he, and it. ¿Cuáles son esos verbos? Perdón, ¿cuáles son esas terminaciones? No verbos, disculpe. ¿Qué terminaciones son? Consonante. Más Y. Más Y. ¿Qué vamos a hacer con la Y? Se cambia por la I latina y se le agrega ES al final. Algunos ejemplos son cry, try, ¿no? Study, también usted puede hacer eso. Ok. Entonces, seguimos con la clase. Okay, my name is Lisa. I live in London. I work in a library. Daniel, vamos a leer esto. My name is Linda. I live in London. I work in a library. Ok. Library. Ahora quiero que alguien me cuente acerca de Linda. Pero ya no vamos a usar, la primera persona, sino que vamos a utilizar la tercera persona. Ya no puedo usar el posesivo my, porque el posesivo my es primera persona. Y ahora si voy a hablar de Linda, voy a hablar de la tercera persona singular y específicamente del posesivo de Linda. Ajá. Her name is Linda. Muy bien, she lives in London, porque live es transmitir en vivo, ¿verdad? O en vivo, ¿verdad? ¿Con S o sin S? Con S, con S porque estamos hablando de la tercera persona singular. Siempre que hacemos oraciones afirmativas con la tercera persona singular, Kaylee, ¿cuáles son las tres personas singulares? ¿Tres terceras personas singulares? She, he, and it. Siempre que hablamos de she, he, and it, vamos a agregarle S al verbo cuando estamos hablando del presente simple en oraciones afirmativas. Entonces sería, her name is Linda. Lives in London. A ver. Bueno, pero no se dice lives, porque lives es en vivo, ¿no? Sigamos diciendo live todos, pues. Vaya, sigamos.
Okay, she lives in London. She works in library. She works in a library. So her name is Linda, she lives in London, and she works in a library. Ahora vamos a hacer preguntas. ¿Cuál debería ser la primera pregunta? Tercera persona singular siempre. Muy bien. What is her name? What is her name? Ese what is lo podemos contraer y podemos decir what's her name. Ok. ¿Cuál sería la siguiente pregunta? Bueno, para la siguiente pregunta vamos a usar un question word que nosotros lo anotamos ahí, que nos interrogue sobre un lugar, ¿verdad? Y también vamos a usar el auxiliar. Y la estructura va question word, auxiliar, sujeto, verbo. Where, muy bien, vamos bien hasta ahí. Those, de nuevo. Where, those. Bueno, pero her no es un pronombre, sujeto. She o el nombre de la persona. Correcto, she o el nombre de la persona, muy bien. Oh, bueno, doctora, usted tiene la atención de todos. Casi la hizo 99% bien, casi la hizo 100%. Vaya, haga, terminen. Where does she live? Yeah, hey, where does she live? Where does she live? ¿Dónde vive ella? Ajá. Y la tercera, ¿cuál sería? Casi lo mismo, nada más que cambiamos el verbo. Where does she work? ¿Por qué tan tímidos? ¿Se sabe la respuesta? Where does she work? Where does she work? Come on, where does she work? Okay, what is the first question again? What is the first question again? No, the first question. First question. My name is Johnny. ¿Cuál es el posesivo de ella? Her. What's her name? What's her name? What's her name? What's her name? Ok. Segunda pregunta, ¿cuál sería entonces? Where does she live? Yes. Where does she live? ¿Cuál es la tercera pregunta? Where does she work? Where does she work? Ver, Johanna. Where does she work? Where does she work? Where does she work? So, where does she live? Where does she work? And what's her name? Bueno, Débora, trabaja con vos, con Brian, por favor. Dime las tres preguntas de Brian. What's your name? My name is Johnny. Pero no queremos saber sobre mi vida personal ahorita. Queremos saber sobre Brian. Okay. Her name is Brian? No, his name. His name is Brian. He lives... he lives in Boston. Pero recuerda que tienes que agregarle S porque es la tercera persona singular. Le agregas S al verbo. He lives. He lives in Boston. Ajá. He works in a bank. ¿Le agregaste S a work? No. He works in a bank. Bueno. Recuerde que no tenemos que comernos las S, ¿verdad? Ajá. Bueno, qué bueno que nadie le pone atención a mis malos chistes. Bueno, ok. He works in a bank, right? Ok, ¿cuáles son las preguntas entonces? What's your name? No, my name is Johnny. My name is John. Name is what's his name? Ok, la primera pregunta sería what's his name? Yes. Oh, sí. What's his name? His name. What's his name? What's his name? His name is Brian. ¿Cuál es la siguiente pregunta?
Where does he live? Where does he live? Muy bien. Where does he live? ¿Necesitamos agregarle ese al verbo aquí? Pues no le necesitamos agregar ese porque tenemos un auxiliar. El auxiliar es does. Y cuando hay un auxiliar, no se le agrega ese al verbo. ¿Pero por qué en la primera oración le agregaste ese al verbo, Johnny? Bueno, porque no había auxiliar. En las oraciones afirmativas no hay auxiliar. ¿Y cuáles son esos auxiliares de que me estás hablando? Bueno, de do, does, don't y doesn't. Esos son los auxiliares. Si esos están presentes, el verbo no lleva ese. ¿Ok? ¿Y cuál sería la tercera pregunta? Where does he work? Ok, mira, si tú dices does he, eso está bien, no es que esté mal. Pero un nativo, más que todo, te dice does he. Does he. Ahora, si tú lo dices does he, no. Porque obviamente ese does he es para hablar más rápido, para hablar más eficientemente. Entonces dice, hey, where does he work? Where does he work? Rara vez vas a escuchar a un hablante que te diga, where does he work? A menos que quiera hablar súper despacio para ser comprensivo contigo, para que me entiendas, ¿verdad? Pero si estás en la vida real, alguien me dice, hey, where does he work? Where does he work? Where does he work? Where does she work? Where does he work? ¿Ok? Eso se llama connective speech y las uniones se llaman liaisons. Liaison, que significa enlaces. Ok, muy bien. Ahora, Estefanía, tú te encargas de Walter y Wendy. Y primero vas a hacer las oraciones afirmativas con la tercera persona plural, o sea, ellos. La primera pregunta, si quieres, no menciones los nombres, no hay problema porque obviamente es lo que queremos saber, ¿verdad? Ok, entonces sería what are our names? ¿Cuál es el posesivo de la tercera persona singular? Plural, perdón. Or. Bueno, ese es el posesivo de la primera persona plural, de nosotros. Ajá. Cierto. There. ¿Cuál es? There. There. T-H-E-I-R. There. There. Entonces sería what are their names? Bueno, pero no me sonó como una pregunta. Ok, es que no puedo pronunciarlo. Puedes decir, ¿sabes? Para que se te haga fácil, puedes decir guara. Guara. Sí, así como el ave que está en Coparruinas. Guara. What are their names? What are their names? What are their names? What are their names? Their names are Walter and Wendy. Ok, ¿cuál sería la otra pregunta? Sería where those? Recuerda que those es con she, he and it. Ah, cierto, es do. Entonces sería where do their life. Muy bien, recuerda que la estructura es question word. Johnny, ¿cuáles son los question word? Who, what, when, where, why, how. Ok, question word. Luego va el auxiliar, do, does. Luego va el sujeto. Where. Esto es I, you, she, he, it, they. Y luego va el verbo. Ok. Where do we live? Bueno, pero si estás preguntando por ellos, no puedes usar we. Recuerda que lo estás viendo como tercera persona ahorita. Cierto. Where do they live? ¿Live? ¿En vivo? Es ¿cómo? Es live. 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 Sí. Live. Acuérdese, hagamos Facebook Live. Se llama Facebook Live, ¿verdad? Eso es en vivo.
significa en Where, vivo. where do they Yeah, we're live? streaming live, estamos transmitiendo en vivo. Ok, live es vivir. Live. Bueno, entonces lo hiciste, diría bien, pero puedes hacerlo mejor, un poco más rápido las 3 preguntas. Ok. Y la siguiente sería, where do they work? Yeah, where do they No, work? Ajá. ¿Lo quieres hacer de nuevo? No, me da pena. ¿Qué? Sí lo hiciste bien. Ok, sería entonces, what are their names? Yes, what are their names? What are their names? What are their names? Y la siguiente, where do they Like live? en Facebook. Ay, es live. Ok. Es Lo live, siento. correcto. ¿Está bien? Live. Ok, where do they work? Where do they work? Very good. Okay, they are Walter and Wendy. They live in Washington, D.C. and they work in an office. They work in an office. Bueno, ¿me podrías preguntar, por favor, Michelle? Pregúntame sobre Bob. His name is Bob. ¿Ah? Bueno, pero ¿cuál es el pronombre? Necesitamos siempre un pronombre de sujeto en la oración. ¿Ah? ¿Cuál es el pronombre? Where does he live? Yes, where does he live? Hey, where does he live? Where does he live? ¿Sí? ¿Quieres empezar de nuevo? Sí. Otra vez de nuevo desde el principio. His name is Bob. No. Question word, where. Auxiliar, those. Sujeto, he. Verbo, live. Sí, siempre va el sujeto. En español puedes tener oraciones sin sujeto porque el verbo, la conjugación del verbo absorbe el sujeto, pero en español, pero en inglés no puedes hacer eso. Ya, ahorita que mencionas eso. Dime. Dime. ¿Es legal dentro de las reglas en español de que bueno, no te van a meter preso si lo haces. ¿Ah? No te van a meter preso. Bueno, ahí le puedes preguntar al abogado. Yo sé, pero de repente no hay informal. No, no necesitas el sujeto. En el español no necesitas un sujeto. Lo puedes usar si querés, pero de hecho no necesitas. De hecho, yo tengo libros de texto que están en inglés para enseñar español, porque digamos, es como a veces para una persona que es principiante, entrar de un solo a otro idioma completamente es de una persona que es native, entonces se guía con esos libros, ¿verdad? Que están en español y están en inglés. Y en las reglas, ahí te explica que no necesitas sujeto en español. Y de hecho, hasta ahí hay conjugaciones, ¿verdad? La primera persona casi siempre termina en O, ¿verdad? Entonces, comprar es compro. Ya no necesito decir yo compro, sino que solo digo compro verduras. Entonces, ya no necesito decir yo, ¿verdad? La primera persona plural es MOS, ¿verdad? Entonces, es compramos. Si yo digo compramos casas, ¿a qué te dedicas? Nosotros compramos casas, puedes decir nosotros, solo dices compramos casas, ¿no? Entonces, no necesitas el sujeto. Si quieres usarlo, tampoco nadie te va, ¿verdad? Si puedes usarlo, pues. Solo que todos los lenguajes, si ustedes se fijan, van buscando la eficiencia. ¿Qué es la eficiencia? Pues decir más o menos. Transmitir un mejor mensaje con menos palabras, ¿no? Eso es lo que buscamos ellos. Ok, ¿qué? Ya me perdí. Oriénteme de nuevo. ¿Dónde nos quedamos?
Me decía Michelle, que siempre necesitamos el sujeto en la oración. Sí. ¿Cuál es la estructura? Repito, question word, auxiliar do o dos, sujeto y luego verbo. ¿Cuál es el question word? Es who, what, when, where, why, how, ¿verdad? ¿Cuál es el auxiliar? Do or does. ¿Cuál es el sujeto? Es I, we, you, she, and it y they. ¿Verdad? ¿Por qué digo dos veces you? Bueno, porque hay un you singular y hay un you plural, ¿verdad? ¿Cuál es la segunda pregunta de nuevo, Michelle? Where does he live? He lives, con ese, he lives in Buffalo. Bueno, en inglés sería Buffalo. He lives in Buffalo. Bueno, ahí podrías decir what does he drive. Sí, podrías decir eso. O también podrías decir en vez de drive, siempre que tengas que tu interés sea una respuesta a un verbo, puedes utilizar el verbo do. What does he do? ¿Qué hace? Cuando dices ¿qué hace? Más que todo estás preguntando a qué se dedica. What do you do? ¿Qué haces? I'm a teacher. What do you do? Ok, I drive a bus. Bueno, tercera persona sería he drives, con una S, a bus. Muy bien, bien hecho. Ok, a ver si me ayuda Johanna con Howard. Y esto sería tercera persona plural. Howard y Henry. What's their name? Sí, what are their name? Their names are Howard and Henry. Where they live? ¿Recuerda la estructura, Johanna? ¿Cuál es la estructura? Where our live? Where our live? No, pero ¿recuerdas cuál es la estructura? No. Bueno, te la repito. Es question word, auxiliar, sujeto. Where does? Bueno, pero dos es para she, and he, and it. Sí. Estás hablando de ellos. Entonces, where do they live? Yeah, where do they live? Where? Well, they live in Honolulu. Johnny, pero no le agregaste ese al verbo. Bueno, no necesito agregarle ese al verbo si estoy hablando de ellos. Solo le agrego ese cuando estoy hablando de she and it. Solo cuando está en she and it. Bueno, condiciones para agregarle ese, es o is al verbo. Tiene que ser el presente simple, tiene que ser una oración afirmativa y tiene que ser la tercera persona singular. ¿Qué es eso de la tercera persona singular, Johnny? Bueno, she and it es tercera persona singular. Well, they live in Honolulu. Honolulu es la capital de dónde. Vamos a ver qué tan ilustrados son ustedes. ¿De dónde es la capital de Honolulu? Honolulu es de Hawái. La capital de Hawái, muy bien. Ok. Y la tercera sería what they do. Yeah, what do they do? Mira qué interesante, porque tienes dos do. ¿Cómo? Tienes dos do. What do el primer do y el segundo do. Eso es un genio, Johnny. Ok, muy bien. ¿Por qué la pregunta what do they do? Bueno, el primer do, bueno, te voy a ir en orden. El primero es what, que es un question word. El segundo do es el auxiliar. Luego el verbo, perdón, luego el sujeto que sería they y luego el verbo que sería do. También sería con work. Sí, lo que pasa es que do es un amplio espectro, ¿no? Cuando tú le preguntas algo, ¿qué haces? ¿Y qué haces? ¿No? Pues trabajo o pues hago esto. Si le dices dónde trabajas, es más específico. Puedes usar también work. Where do they work? All right. Ok, muy bien. Y Owen, si querés, regálame la siguiente. Vamos a hablar mal de Tina. ¿Cuál Tina? Tina, la de Tampa.
Walkie, no, la taxista. Okay, alright. What's her name? Her name is Tina. En Facebook. Ah, yo pensé que ¿dónde transmite? En Facebook. Okay, where does she live? Okay, she lives in Tampa. Mira, she lives. Gente simple, sí. Oración afirmativa, sí. Tercera persona singular, she, sí. Okay, she lives in Tampa. Con ese. She lives in Tampa. She drives a car. She drives a car. Bueno, ahí está la palabra taxi, ¿no? Taxi es como una palabra más, yo diría más a nivel mundial. Todo el mundo sabe que es un taxi. Pero en Estados Unidos la gente no le dice taxi, la gente le dice cab. C-A-B. A cab. ¿No? Que es la forma corta de decir cabin, una cabina, ¿no? Cuando usted se monta, nunca se monta usted en la parte de adelante en un taxi, se monta en la parte de atrás. Entonces usted está como rentando una cabina, ¿no? Una cabina para ir ahí sentado. Se dice acá. Van a dejar de existir ya pronto los taxis, creo. Que los Uber ahora están en, los Lyft, los Uber, están en todas partes. ¿Sí? Lyft es mejor que Uber todavía porque es más barato. Es un carpool. Un carpool es el concepto que nosotros tenemos como un taxi colectivo. Que se montan las personas que van para el mismo lugar o que están cerca y van hacia el mismo lugar y sale súper mucho más barato. Cuando usted se monta un Lyft, paga tal vez un tercio o un cuarto de lo que pagaría por un Uber. Digamos, ponga que el Uber vale 200 pesos, usted paga 50 pesos por el Lyft. Ok. Ayúdame por favor con Carol y Ray, Deborah. What are their names? Their names are Carol and Ray. And where do they live? Ah, ya me ibas a decir dónde transmiten ellos, ¿no? En Facebook. Okay, where do they live? No lie, live. They live in Cleveland. Cleveland. Where do they work? They work in a restaurant. Por cierto, Cleveland, ¿en qué estado está Cleveland? Está en Ohio, ¿verdad? Creo que sí. No estoy 100% seguro, creo que sí. Ok. Ayúdame con la siguiente, Kaylee. Her name is Susan. Disculpa. ¿Cuál es la estructura? Where does she live? Well, she lives in San Diego. ¿Cuál es la estructura? Son cuatro la estructura. Primero, question word, auxiliar, sujeto, verbo.
Okay. Question words. What? Auxiliar. Those. ¿Por qué those? Bueno, entonces tenemos que saber cuál es el sujeto. Entonces, primero tenemos el question word, el auxiliar, el sujeto, y luego tenemos el verbo. Pero aquí no hay cabida para ING. No hay cabida para gerundios. Los gerundios llevan ING y en este tema no tenemos nada con ING. Bueno, el verbo hacer es do. Está. Bueno, ¿por qué la estructura, no? Primero va el question word, luego el auxiliar, luego el sujeto, luego el verbo. Este do no lo vaya a confundir con el auxiliar. El auxiliar es este que está aquí. Bueno, haz la pregunta, ¿no? Bueno, si quieres te lo hago más grande para que lo leas. Mira. She works in a library. En este caso sería... Aquí estamos hablando de Carla, ¿verdad? De Susan. She sells cars. En ese. She sells cars. She sells cars. Dennis. Primera pregunta. No. Te di el beneficio de que se equivocaran todos antes de que vos para que no se equivoquen. Johanna. Hola. Dice Denis que por qué no venís a clases presenciales, dice. Es tu culpa que porque vos le explicabas antes. La otra semana. Bien. Pregunta entonces, ¿alguien le quiere ayudar a Denis? ¿Cuál sería la primera pregunta? What is his name? Yes. What is his name? What's his name? His name is Victor. ¿Cuál sería la segunda pregunta? Where does he live? Where does he live? ¿Cómo? Deberíamos de filmar una película de terror. Creo que seríamos buenos, ¿no? Haciendo así como voces suavecita, ¿verdad? ¿Cuál es la siguiente pregunta? Por favor, te lo suplico. Where does he live? Bueno, no escuché. Ya sé por qué no estoy escuchando. No he puesto. Con razón me estaba quebrando la cabeza. A ver si me había puesto el speaker, ¿no? ¿Cómo lo iba a escuchar? Ok, hoy sí. Hoy sí puede susurrar y aún así lo voy a escuchar. Susurra. Yo lo dije bien en 2 veces. Es que no te escuché, fíjate. Tal vez lo dijiste bien, pero no te escuché. Decilo ahora. Sí lo dije fuerte también. Where does he live? Yeah, very good. Where does he live? Where does he live? He lives in Vancouver. Okay. Y la última. What does he do? What does he do? He plays
The violin. Violin. He plays the violin. Okay. Ok, antes de entrar a esta lectura que no es muy... Quiero hacerles una pregunta. Ok, gramaticalmente, I, you, she, he, it, they y we, ¿qué nombre recibe eso gramaticalmente? ¿Qué son esos? I, you, she, he, it, they, we, ¿qué son? ¿Cómo se llaman esos? ¿Ah? El verbo to be es am, is, y are. I, you, she, he, it, they, we. ¿Qué son esos? Pronombres. Son pronombres. ¿Y qué tipo de pronombres son? Porque hemos aprendido hasta ahorita dos pronombres, ¿no? El que va al inicio de la oración y el que va al final de la oración. El que hace la acción, que es I, you, she, he, it, y el que recibe la acción, que es me, her, him, them, us, ¿verdad? It. Pero I, you, she, he, it, ¿qué son? ¿Pronombres qué? Personal. Personales, ¿verdad? Pronombres personales, pero también tienen otro nombre. Pronombre sujeto. Pronombre sujeto. ¿Cuáles son los pronombres sujetos? I, you, she, he, it, they y we. Esos son los pronombres sujetos. ¿Y cuáles son los pronombres objetos? Me, you, her, him, them y us. Eso los aprendimos también. Bueno, hablando de sujetos y de sujetas, ¿cuál es la definición de un beso? ¿Usted sabe cuál es la definición de un beso romántico? La definición de un beso romántico es cuando un sujeto sujeta a una sujeta de sujeta. Bueno. Okay, Mr. and Mrs. DiCarlo live in an old Italian neighborhood in New York City. They speak a little English, but usually they speak Italian. Bueno, así que Estefanía encendió la cámara, así que me imagino que quiere leer, por eso encendió la cámara. Ok. Vamos. Okay. Mr. and Mrs. DiCarlo live in an old Italian neighborhood in New York City. They speak a little English, but usually they speak Italian. Entonces, Mr. y Mrs. DiCarlo transmiten en Facebook también, ¿verdad? Ah, no puede ser. Ok, ¿puedes ayudarme a traducirlo al español? Dice el señor y la señora DiCarlo vive, ok, el señor y la señora DiCarlo viven en Italia. Bueno, te ayudo con la palabra neighborhood. Eso es un vecindario, un barrio. Colonia, neighborhood. Ok, entonces sería, no entiendo. En un viejo vecindario italiano en Nueva York. Ellos hablan desde pequeño inglés, pero usualmente hablan italiano. ¿Desde pequeño dijiste? Sí. ¿Qué es little? Hablan desde... ¿Qué? No sé. Bueno, little es un poquito. Ah, ok. Ellos hablan un poco inglés, pero usualmente hablan italiano. Sí. Hablan un poquito inglés.
Ok, bueno, entonces, imagino que Daniel no enciende la cámara para no leer, entonces no quiere leer, Daniel. Bueno, entonces, vamos a buscar a alguien más que quiera leer. Ok, they read Italian newspapers, they listen to Italian radio programs, they shop at the Italian grocery store around the corner from their apartment building, and every day they visit their friends and neighbors and talk about life back in the old country. Ok, ¿me ayudas a leer, por favor? Quien levante la mirada primero para leer. Ok, bueno, ayúdame a leer tú, Débora, porque aquí hasta rojitas me pusieron, mira, solo porque no quieren leer. Ayúdame tú si quieres. ¿Yo? Sí, por favor, ayúdame a leer. Okay. They read the Italian newspaper. They listen to Italian radio programs. They shop at the Italian grocery store around the corner from their apartment building. And every day they visit their friends and neighbors and talk about life back in the whole country. Yes, ayúdame a traducir, por favor. Ellos leen el periódico italiano, ellos escuchan programas de radio italiano, ellos van de compras a la tienda, a la tienda de comestibles italiano, a la vuelta de la esquina de su departamento. A la vuelta de su departamento. A la tienda de groserías. No. De conveniencia. De comestibles, dije. Ah, de combustibles, sí, a la gasolinera, ¿verdad? Comestibles, comestibles. Ah, comestibles, sí, comestibles, correcto. Bueno, un grocery store es como una tienda, sí, de comestibles, ¿no? Groceries son provisiones, ¿no? Donde compras las provisiones. Ajá. A la vuelta de la esquina de su departamento. Y cada día ellos visitan sus amigos y sus vecinos y hablan sobre la vida pasada, sobre la vida. Es country, es país. País es country. Sobre la vida pasada en el viejo país. Bueno, es viejo porque el continente más viejo que ya ha habido civilización es el continente europeo, ¿verdad? Entonces ya sabe que grocery es una tienda de comestibles, dijo, ¿verdad? Bueno, sí. Yo nunca había escuchado una tienda de comestibles, pero sí es eso. Así como más coloquialmente es lo que conocemos como puede ser una pulpería. Y así más en los bajos mundos como una trucha, ¿no? Entonces eso es un grocery. Ah, una cosita, pues. Fíjense que yo tenía aquí, hace en 2019, tenía 2 canadienses trabajando aquí en la academia y también había un norteamericano. Entonces, una vez yo estaba en la clase de los canadienses, ¿verdad? Y generalmente ellos pasaban juntos, ¿verdad? Casi siempre juntos, aunque uno enseñaba, el otro siempre se iba a estar ahí con él, ¿verdad? Porque ella era bien celosa. No, son bromas. Sí, le gustaba estar ahí con él, ¿verdad? Entonces, una vez yo estaba hablando y yo dije groceries, ¿verdad? Groceries son provisiones, ¿no? Entonces, grocery sería la tienda de provisiones. Entonces, él me corrigió ahí en frente a los estudiantes y me dijo que no se decía groceries, que se decía groceries, ¿no? Entonces yo dije, fíjate que yo siempre he escuchado groceries, pero bueno, vos sos hablante nativo, pues. Entonces, empecé a decir groceries, ¿verdad? De ahí otra vez me fui a meter a la clase del otro y yo estaba hablando y no sé cómo dije groceries y el otro me corrigió y me dijo que no se decía groceries, que se decía groceries. Y yo como, ¿qué rayos? Aquellos me dicen que es groceries, los otros me dicen que es groceries. ¿Cuál es? Bueno, las dos son, ¿no? Los canadienses dicen groceries, los gringos dicen groceries. ¿No? Usted puede decir la que usted quiera, ¿no? Puede decir groceries, like a grocery store, o puede ser grocery store, ¿no? Bueno, yo sé que estaba cansado un poco de esas historias, así que mejor vamos a continuar. ¿Quién sigue? Michelle dice que quiere leer.
vamos a hablar de Mr. and Mrs. DiCarlo are upset about their son Joe. He lives in a small suburb outside the city. Suburb outside the city. He speaks a little Italian, but usually he speaks English. He reads American newspapers, he listens to American radio programs, and he shops at big suburban supermarkets at shopping malls. And when he visits his friends and neighbors, he always speaks English. Bueno, a ver, hoy sí no se va a salvar, aunque no levante la mirada, no se va a salvar. A usted le toca ahorita. Hailey. Te toca, lo siento. No lo puede evitar. Dice Débora que no te escucha, dice. Que si puedes leer. Me acaba de mandar un texto aquí. Me acaba de mandar un texto que dice, sí, Kelly puede leer un poco más fuerte porque no la escucho. De hecho, no puse, fíjate, no puse. Disculpa que te interrumpa. Puedes seguir, sí. Muy bien. Tradúcenos, por favor. La señora está molesto sobre sus hijos. ¿Hijos o hijo? Pues hijo. Joe. Él. Ajá. Suburbio. No es una suburban, ¿verdad? Es suburbio. Outside es fuera. Él vive en un pequeño suburbio fuera de la ciudad. Él habla un poco italiano. El americano. Escucha programas de radio americano. Él ¿Qué dijiste? Él compra. Ajá. En supermercados de suburbios y en malls. Y cuando él visita a sus amigos y vecinos, él siempre habla en inglés. Muy bien, bien hecho. Okay. In fact, Joe speaks Italian only when he calls his parents on the telephone or when he visits them every weekend. Mr. and Mrs. DiCarlo are sad because their son speaks so little Italian. They're afraid he's forgetting his language, his culture, and his country. Owen? In fact, or when he Mr. and Mrs. DiCarlo are sad because their son speaks so weird. They are
Muy bien. Derecho. Un segundo. ¿Qué significa for? ¿Mm? Is forgetting. Está olvidando. Is forgetting está olvidando su lengua, su cultura y su país. Bueno, quiero comentarles algo. Bueno, nosotros teníamos un viaje programado, ¿recuerdan? Que todos estábamos emocionados y que Owen decía que aunque sea con 3 personas íbamos ahí, ¿se acuerdan? Pues esa idea ha evolucionado a algo más, ¿verdad? Porque realmente, como yo estaba valorando, realmente qué provecho podemos sacar en él. Entonces, ir a hacer un treasure hunt puede ser muy divertido y todo, pero al final el aprendizaje no es como tan significativo. Entonces, queremos hacer algo más significativo, ¿verdad? Entonces, fíjense que también ahorita a las 7 de la noche hay otro nivel que está terminando el primer nivel también y pronto va a comenzar el segundo nivel, Miss Stephanie, ¿verdad? Y también está Mr. Derian con la clase de los sábados, ¿verdad? Entonces, como estamos madurando una idea de que podemos hacer como un contest, ¿verdad? Sería como una competencia, ¿verdad? Entre el curso de Miss Stephanie, el curso de Mr. Derian y nosotros, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer así como eliminatorias, ¿verdad? Vamos a hacer como, primero, vamos a tener a todos los estudiantes, ¿verdad? Y ahí vamos a tener como octavos de final, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una actividad, y digamos que solo la mitad de los estudiantes que saquen nota más alta van a pasar a la siguiente actividad. Y luego vamos a hacer otra actividad, y así, ¿verdad? Hasta que vayan quedando 8, 4, y luego va a haber una gran final, ¿verdad? Y luego pues va a haber un reconocimiento para el primer lugar. Entonces, eso tiende a ser divertido, tiende a llevarnos la presión arterial un poquito, ¿verdad? La adrenalina, pero en cuestión de aprendizaje bien significativo. No solo para el que está compitiendo, sino que el que ya quedó fuera también va viendo cuáles son las respuestas y también promueve la majadería, la camaradería, ¿verdad? Promueve la camaradería porque usted va a estar apoyando a sus compañeros, estar echándole la porra a sus compañeros, o si usted es el que esté en la final también, ¿verdad? Si tiene la autoestima alta, sus compañeros pueden estar echando la porra a usted. Entonces, creo que va a ser una actividad bonita, ¿verdad? Y estamos pensando en varios lugares. Incluso, yo sé que vos tenés una propiedad bien bonita de eso, ¿no? Entonces, no estamos con certeza, con seguridad, no tenemos certeza todavía de dónde va a ser, pero también pedirte, pues, si en caso necesitáramos, pudiéramos ir a tu propiedad, ¿verdad? Y organizar todo ahí, ¿verdad? Esto ya lo hemos hecho antes, no es la primera vez que lo hacemos, lo hemos hecho 2 veces antes en la Casa de la Cultura, lo hemos hecho, ¿verdad? Creo que también un ambiente aire libre, al aire libre, decimos, ¿verdad? Puede ser bonito también, puede ser bonito. Hemos estado hablando con los teachers y hay un poco de controversia si el mejor tiempo para hacerlo es un sábado en la tarde o un domingo por la mañana, ¿verdad? Entonces, como sondear con ustedes, ¿qué opinan también, verdad?
¿Cuándo sería mejor? Sabemos que generalmente el domingo es un día para la familia, para el trabajo y las actividades académicas se dejan fuera, ¿no? Pero no sé qué piensan ustedes. No sé cómo miran la actividad. Si les motiva, si les desmotiva. Y bueno, por el expresidente de Japón, ¿verdad? Que también que lo mataron, vamos a hacer unos minutos de gimnasia. Sábado, domingo está bien, pero sábado por la tarde, domingo. No. Pues me decían que terminaba, un nivel termina creo que es 13 de agosto. Sí, sábado 13 de agosto termina el nivel de mi estrategia. Yo creo que es como el 18 termina el de mis Stefan. No sé si eran el 20 y el 18, y proponía que lo hiciéramos el 13 de agosto. Más o menos andamos ahí como un mes para poder hacerlo, ¿verdad? Y también, pues, si usted quiere, le interesa competir, también para prepararse. Lo interesante sería que sería el primer nivel nada más, solo temas del primer nivel, ¿verdad? Si ustedes gustan, también podemos ir repasando algunos temas, por lo menos 5 o 10 minutos de cosas que hemos visto, y eso nos refuerza, ¿verdad? No sería que estamos perdiendo el tiempo, sino que reforzando todo lo que estamos viendo. Y también me gustaría ganarles a ellos también, sinceramente, sí, me gustaría que alguien de nosotros ganara, claro. ¿Verdad? También como tratar de promover el lema de la academia, pues, que es aprender inglés y limpiándose. Bueno, eso es todo por hoy, ¿verdad? Ojalá que hayamos aprendido un poquito hoy. See you tomorrow. See you tomorrow, Mr. Bye-bye, guys. Bye, Mr. Bye, guys. Bye.